Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy le voy a hablar sobre el lenguaje de manipulación de datos. Como tenemos una pequeña definición sobre este tema, que es un idioma proporcionado por el sistema de gestor de base de datos, que nos permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de consultas o modificación de datos contenido en la base de datos, en nuestra base de datos, de un sistema de gestor de base de datos. El lenguaje de manipulación de datos más popular es el SQL, que es usado para recuperar y manipular todo tipo de datos en una base de datos relacional. Como clasificación de manipulación de datos, tenemos como primero el lenguaje de consulta procedimentales. En este tipo de lenguaje, el usuario da instrucciones al sistema que realice una serie de procedimientos o operaciones en la base de datos para calcular un registro final. En cambio, en lenguaje de consulta, en este lenguaje no procedimentales, el usuario describe la información deseada sin ningún procedimiento específico para obtener esta información. Como elementos de la manipulación de datos, tenemos lo que es el insert. Esta sentencia en SQL es agregar uno o más registros en nuestra tabla en la base de datos. Delete. Esta sentencia nos permite eliminar todos los registros que tenemos agregadas en nuestra base de datos. El select. Esta sentencia en SQL nos permite seleccionar el registro que nosotros deseemos buscar en nuestra base de datos. Y udacte es esta sentencia nos permite modificar algún registro que nos haga hecho falta registrar o no haya hecho falta de agregar en nuestra tabla de nuestra base de datos. Hola, mi nombre es Ángela Banguera. El tema que me ha tocado es el lenguaje de definición de datos. Este lenguaje se encarga de la modificación de las estructuras de los objetos de una base de datos y también de la asistencia que se utiliza para la creación de una base de datos y también de sus componentes, como son las tablas, los índices, las relaciones, los punteros trigger y los procesamientos almacenados, entre otras. En medio de este lenguaje encontramos 4 operaciones básicas que son los create, los alter, los draw y los create. Bueno, los create quiere decir que es la crear una tabla. Bueno, esos son comandos que crean un objeto dentro de una tabla de datos. Puede ser una tabla, vistas, índice, como dijimos, los punteros ticker, función y procesamiento o cualquier otros objetos que el motor de una base de datos soporte. En medio de un ejemplo que encontré
habla sobre la creación de la tabla. Ahí se encuentran los que son, por ley tiene que ver un nombre a la tabla. Encontrar lo que son campos, puede ser 1, 2, puede ser entero y street. Y también para completar la creación de esta tabla, también hay lo que son campos, tipos, los tamaños, los índices primarios, los índices secundarios. Y también encontré para la creación de una tabla para la base de datos, hay partes y sus descripciones. Bueno, lo que la tabla dice que en su descripción es el nombre de la tabla que se va a crear. Y también encontramos los campos primarios como campos secundarios. Dice en su descripción que es el nombre del campo o de los campos que se va a crear en la tabla. La nueva tabla debe contener por lo menos un campo. Por otra parte, encontramos lo que es el tipo. Su descripción dice que es el tipo de campo de la base de la nueva tabla. Y tamaño, en su descripción quiere decir que es el tamaño que se aplica para el campo del tipo de texto. Y también vienen los índices, que en sus descripciones dice que es una cápsula con try que define el tipo de índice para crear a la tabla. Y por último tenemos los que son índices multicampo. Quiere decir que es igual a una cápsula que se define para el indexado para el contenido de varios campos. Bueno, y por otro lado encontramos la otra operación básica, que es el draw. Dice que este comando elimina un objeto de la base de datos. Bueno, y por otro lado encontramos lo que es el alter. Dice que este comando permite modificar la estructura de un objeto. Se pueden agregar, quitar campos a una tabla o modificar el tipo de un campo, o también agregar, quitar índice a una tabla que modifique los tigres, entre otros. Y por último tenemos el truque and create. Dice que este comando trucan todos los contenidos que tiene la tabla. Bueno, la ventaja de este comando puede ser que el comando draw, el que dice que elimina los objetos de la tabla, dice que es mucho más rápido, especialmente si la tabla es muy grande. Y la desventaja de que truque create solo sirve cuando se quiere eliminar absolutamente todos los registros, ya que no se permiten las cápsulas del Word. Si bien en un principio esta sentencia pareciera del lenguaje de manipulación de datos, pero en realidad el lenguaje de definición de datos, ya que internamente el comando truquete borra la tabla y vuelve a crear y no ejecuta ninguna transacción, que es el tipo de campo de la base de la nueva tabla. Y tamaño, en su descripción quiere decir que es el tamaño que se aplica para el campo del tipo de texto. Y también vienen los índices, que en sus descripciones dice que es una cápsula con try que define el tipo de índice para crear a la tabla.
Y por último tenemos los que son índices multicampo. Este quiere decir que es igual a una cláusula que se define para el indexado por el contenido de varios campos. Bueno, y por otro lado encontramos la otra operación básica, que es el draw. Dice que este comando elimina un objeto de la base de datos. Bueno, y por otro lado encontramos lo que es el alter. Dice que este comando permite modificar la estructura de un objeto. Se pueden agregar, quitar campos a una tabla o modificar el tipo de un campo, o también agregar, quitar índice a una tabla que modifique los triggers, entre otros. Y por último tenemos el truque and create. Dice que este comando trucan todos los contenidos que tiene la tabla. Bueno, la ventaja de este comando puede ser que el comando draw, el que dice que elimina los objetos de la tabla, dice que es mucho más rápido, especialmente si la tabla es muy grande. Y la desventaja de que truque create solo sirve cuando se quiere eliminar absolutamente todos los registros, ya que no se permiten las cápsulas del where. Si bien en un principio esta sentencia pareciera del lenguaje de manipulación de datos, pero en realidad el lenguaje de definición de datos, ya que internamente el comando trueCreate borra la tabla y vuelve a crear y no ejecuta ninguna transacción. Lenguaje de transmisión de datos. Es un lenguaje muy utilizado en un subconjunto del SQL y nos sirve para controlar el procesamiento de transacciones de una base de datos. ¿Qué entendemos por una transacción? Una transacción es una unidad lógica, cual tiene una sentencia general de SQL. Por lo general se lo conoce como Data Manipulation Launcher, que se lo abrevia con DML. Este también permite administrar diferentes transacciones que ocurren dentro de una base de datos. Muy bien, este tiene los siguientes comandos. Para controlar los permisos, el comando grant. Este nos permite otorgar permisos. Revoke. Este de aquí hace lo contrario al primer comando. Este revoca los permisos. Hay otros ejemplos que incluyen el TCL, que es la transmisión de datos, del lenguaje de transmisión de datos. Está en el commit, que guarda el trabajo realizado. Está el SavePoint, identifica el punto de transacción. El punto de transacción de lo que más se puede volver. Hay otros ejemplos que incluyen el TCL, que es la transmisión de datos, del lenguaje de transmisión de datos. Está en el commit, que guarda el trabajo realizado. Está el SavePoint, identifica el punto de transacción. El punto de transacción de lo que más se puede volver. Muy bien. Hola, a continuación le voy a dar una breve explicación de los ejemplos de lenguaje de definición de datos, lenguaje de manipulación de datos y por último lenguaje de transacción de datos. Bueno, como ya les dije, este ejemplo yo ya lo ejecuté en mi base de datos. Lo único que voy a hacer es darle una breve explicación, como dije al principio, de lo que hice. Bueno, lo primero que hice fue crear la base de datos con su respectivo nombre. Bueno, en este caso le puse ejemplo DDL, porque vamos a hablar de la sentencia del lenguaje de definición de datos. Bueno, luego lo que mediante el use le indiqué dónde se iban a ir almacenando toda la información que se va a ir dando durante todo el proceso
desde la creación de la base de datos. Luego creé una tabla con el nombre instructor, sus respectivos atributos y su respectiva llave primaria. Bueno, luego creé otra tabla con el nombre alumno, sus respectivos atributos y sus respectivas primary key o llaves primarias. Bueno, ahora lo que vemos aquí, esta línea de código nos indica o sirve para agregar una nueva columna a la tabla. Es decir, que primero debemos poner alter table, el nombre de la tabla que queremos agregar la nueva columna, add column, y el nombre de la columna que vamos a agregar con sus respectivos valores. Luego, esta línea de código que vemos aquí nos sirve para eliminar la columna que agregamos en la tabla. Lo primero que se hace, como ya les dije anterior, es escribir data table, el nombre de la tabla que vamos a eliminar, y por último draw column, que es la columna que vamos a eliminar. Es decir, que en este caso vamos a eliminar la columna teléfono, que fue la que agregamos anteriormente. Bueno, nos dice aquí que estas líneas de códigos de aquí modifican el nombre o dato de una columna en la tabla. Es decir, que alter table, el nombre de la tabla, change, y lo que vamos a modificar, que en este caso es la columna nombres, primer nombre y sus respectivos valores. Luego acá lo que le vamos a poner, es devolver de nuevo a lo que estábamos. Es decir, que vamos a cambiarle, porque aquí ya le habíamos cambiado de nombre a primer nombre. En cambio aquí lo vamos a dejar como estábamos, primer nombre, nombre. Por último, draw table esta línea de código que les leí ahí, se utiliza para eliminar una tabla, es decir, para eliminar cualquier tabla que hayamos creado. Luego, draw database, no sirve para eliminar completamente la base de datos, que en este caso era DDL, ejemplo de DDL. Bueno, a continuación les voy a explicar, o tengo aquí ya el ejemplo del lenguaje de manipulación de datos. Este es un poco más larguito que el anterior, pero es casi lo mismo, solo con diferencias, sentencias. Bueno, lo primero que hice aquí fue crear mi base de datos, como le dije anteriormente. Luego le indiqué mediante el use donde se iban a ir almacenando toda la información, y luego creé una tabla con el nombre películas, luego con sus respectivos atributos y su respectiva llave primaria. Luego crear otra tabla con el nombre de actores, porque bueno, esta base de datos se trata de películas de Hollywood. Bueno, ahora, como ya le dije, creé una base de datos con el nombre de actores, sus respectivos atributos y su respectiva primary key. Luego también creé una tabla directores con sus respectivos atributos y sus respectivas relaciones. Bueno, luego creé esta tabla que vemos aquí,
con sus respectivas relaciones. Es decir, aquí ya lo está relacionando con todas las tablas anteriores. Bueno, ahora sí, aquí utilicé estas sentencias que están aquí. Bueno, todas estas líneas de código. Ya, bueno, nos dice sí. En esta sentencia lo que hace es buscar en la columna, en la tabla actores, va a ir insertando cada valor que le pusimos, cada atributo que le pusimos a la tabla actores. Es decir, que se encarga, esta de aquí se encarga de seleccionar la tabla actores. Luego aquí se encarga de insertar todos los atributos de la tabla valores. Primero, como están sus atributos, que son ID de actor, nombres, apellido, nacionalidad, el nombre del personaje. Luego acá con el values, estamos ya insertando con nombre, apellido, todo. Es decir, que aquí ya le estamos insertando a la tabla todos sus valores. Estamos llenando la tabla, por decirlo así. Ya, bueno, esta sentencia que tenemos aquí nos dice que selecciona la tabla actores y luego nos dice que vaya mostrando en la tabla actores por orden ascendente la columna de nombre. Es decir, que en esta de aquí muestra de forma ascendente los nombres la columna de los nombres. Es decir, que este nombre es una columna. Esta de aquí es la tabla en la que queremos que nos vaya mostrando descendentemente. Luego tenemos esta columna de aquí que nos dice update actores, set nacionalidad americano, where ID actor igual a 2. Bueno, lo que tenemos aquí, esta sentencia se encarga de modificar o cambiar en la tabla actores la nacionalidad del actor 2 y le cambia a americano. Como teníamos aquí el actor 2, ¿a dónde lo tenemos aquí? El actor 2, que es María Auxiliadora, tiene nacionalidad ecuatoriana. Aquí mediante esta sentencia le estamos cambiando a una nacionalidad ya americana. Es decir, que aquí solamente va a modificar algo que ya tenemos o que ya existe. Lo que se encarga como ya le dije anteriormente, se encarga de seleccionar la tabla que queremos que nos muestre y para ver los cambios que hayamos hecho o no. Esta sentencia que vemos aquí nos sirve para eliminar la tabla de actor 2, nos sirve para eliminar la tabla y dando una explicación de lo que se va a eliminar. Es decir, que en esta tabla aquí quiere eliminar al actor 2. Es decir, que aquí ya está dando una explicación dónde y cómo y a quién borrar. Esto es todo el lenguaje de manipulación de datos. Ahora tenemos aquí el ejemplo del lenguaje de transacción de datos.
Bueno, como ya les dije anteriormente, lo primero que debemos hacer es crear la base de datos y luego mediante este carácter le estoy indicando que solamente va a soportar hasta 4 bytes en cada carácter. Luego, mediante el use, como ya le había dicho, nos va a indicar dónde se vaya almacenando y en dónde toda la información que haremos en la base de datos. Luego, la creación de la tabla. Aquí creé la tabla comprador con sus respectivos atributos y su respectiva llave primaria. Aquí ya estamos empezando con la sentencia de transacción que nos dice aquí start transacción. Aquí nos indica que ya se está iniciando la transacción o que la transacción ha sido exitosa. Bueno, con esta línea de código que vemos aquí, nos está indicando que, como les digo, que insertando en la tabla comprador ya sus valores. Como tenemos aquí nos muestra que el ID y nombre y apellido. Y aquí tenemos este ejemplo, es decir que aquí ya está insertando en la tabla sus valores, se está llenando la tabla. Bueno, con este commit se está indicando que la transacción ha sido completada exitosamente. Es decir, que ya se ha finalizado la transacción. Bueno, con select asterisco from comprador, el nombre de la tabla, nos va a indicar, ¿cómo que se llama? A seleccionar todos los campos de la tabla comprador. Bueno, y con esta línea de código que vemos aquí, set autocoming igual a 0, con su respectivo punto y coma, nos indica que en cuanto se ejecute esto significa que en cuanto ejecute un comando se utilice o modifique una tabla. Es decir, que una vez ya ejecutado, uno va a modificar su tabla. Es decir, que aquí estoy modificando la tabla, insertándole otros valores o otros datos. Bueno, y con esta tabla, esta línea de código que vemos aquí, le estamos indicando lo que queremos borrar en la tabla comprador y lo que queremos borrar. En este caso vamos a borrar el nombre, apellido, Marco, pero una vez que seleccionamos esta de aquí, nos va a seleccionar la tabla comprador. Y bueno, con rollback este rollback lo único que hace es cancelar los cambios que se han sido realizados durante las consultas ejecutadas. Es decir, que ya no va a aparecer esto de aquí en nuestra tabla, sino que va a aparecer lo que tenemos aquí, lo que hicimos en un principio. Todo lo que hicimos en un principio y ya. Bueno, y aquí seleccionamos la tabla comprador para ver si se ejecutó bien o mal. Bueno, esto ha sido todo de los ejemplos de lenguaje de definición de datos, lenguaje de manipulación de datos y lenguaje de transacción de datos. Gracias.